Bienvenidos a un nuevo análisis de The Deep Dive. Hoy vamos a meternos en faena con una figura que es sencillamente historia de la música. Uf, y tanto. Daddy Yankee, el autoproclamado rey del reggaetón. Ahí es nada. Tenemos aquí delante varios artículos que intentan, descifrar el fenómeno. Analizan su carrera, el impacto de sus frases y, sobre todo, ese disco que lo cambió todo, Barrio Fino. El punto de inflexión total. Totalmente. La idea es entender cómo un chaval que empezó en la escena underground de Puerto Rico acabó convirtiéndose en un icono global. Y no solo por la música, que también. Claro, sino por sus letras y, ojo, una visión para los negocios que es para estudiarla, vamos. Totalmente. Es que la misión de hoy no es hacer un simple repaso de sus grandes éxitos, no. No, para nada. Esto va de otra cosa. Va de intentar desmontar, como quien dice, la arquitectura de un imperio cultural. Me gusta esa definición, arquitectura. Porque lo que señalan las fuentes, y esto es la clave de todo, es que Daddy Yankee no solo puso de moda un género. Es que fue más allá. Mucho más. Es que prácticamente, le dio nombre y lo sacó. Lo sacó a hombros de los barrios de San Juan para plantarlo en los estadios de todo el mundo. Eso es. Vamos a ver cómo sus frases se nos colaron en el día a día y cómo su modelo de negocio, el de ir por libre, rompió las reglas del juego para todos los que vinieron detrás. Es que para empezar, basta con pensar en una sola palabra. Gasolina. Uf. Esa canción de 2004 fue un bombazo a nivel mundial. El primer pelotazo del reggaetón que sonó en sitios donde, ni se sabía lo que era Puerto Rico. En todas partes. No fue solo un hit de radio. Es que, como dicen los expertos en estas fuentes, esa canción obligó a la industria musical a girar la cabeza. Ajá. Y a prestar atención a un sonido que hasta entonces trataban como algo marginal, de barrio. Ahí, justo ahí, empezó la explosión. El Big Bang. Venga, pues vamos a tirar del hilo desde el principio. Su nombre real, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nacido en San Juan en 1977. Sí. Orígenes humildes en el residencial Villa Kennedy, que no es precisamente un barrio de lujo. No. Su carrera arranca en los 90, en una época en la que el reggaetón era casi clandestino, ¿no? Sí, totalmente. La música se movía en cintas de cassette que grababan productores como DJ Playero. Casetes, increíble. Y sus letras de entonces eran eso, una crónica de lo que veía, la pura vida de la Cali. Y esa autenticidad es la base de todo lo que vino después, ¿no? Es fundamental para entenderle. Es que es la clave. El reggaetón, como explican los artículos, nace de una experiencia urbana puertorriqueña, de comunidades que estaban en los márgenes. Claro. Hay una cita muy buena de la doctora Petra Rivera Ridau que dice que Daddy Yankee está muy atado a la experiencia de formarse en el underground. Es que eso no se puede fingir. Imposible. O bien desde ahí lo cuentas con conocimiento de causa o no cuela. Esa conexión tan real fue lo que le dio una credibilidad a prueba de balas. Y lo que enganchó a su primer público, imagino. Claro, mucho antes de ser una estrella planetaria. Discos como No Mercy del 95 o el Cangri.com de 2002 son los cimientos sobre los que construyó todo. Y entonces llega 2004 y lo revienta todo. ¡Boom! Aparece Barrio Fino. Es que esto ya no es un disco, es un antes y un después, un Big Bang cultural, como decías. Sí. Para que nos hagamos una idea, fue el primer álbum de reggaetón nominado a un Latin Grammy. Ojo al dato. La producción, con gente como Looney Tunes o DJ Nelson a los mandos, era de otro nivel. Consiguieron una mezcla brutal de ritmos potentísimos del hip hop y el dancehall, con melodías súper pegadizas, muy de la música tropical. Es que el impacto de ese álbum es casi imposible de medir. Empezando por Gasolina, claro. Hombre, claro. La frase «Dame más gasolina» se convirtió en un himno universal al instante. En todas partes. Y es curioso cómo la metáfora funcionó. Todo el mundo entendió que gasolina era la energía, el ritmo, las ganas de fiesta. Una llamada a la acción en la pista de baile. ¿Sí? Pero hay un detalle en las fuentes que es buenísimo. A ver, suelta. Pues apuntan a que el ritmo base de la canción tiene una similitud estructural con el pasodoble español. Espera. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Gasolina tiene algo de pasodoble? Pues sí, así como suena. Eso sí que no lo vi venir. Es una conexión rarísima, pero que, ahora que lo pienso, podría explicar por qué entró también en un sitio como España desde el minuto 1. Puede ser, ¿eh? Qué bueno el dato, me ha dejado loca. Exacto. Son esas cosas las que marcan la diferencia. Pero claro, el error es quedarse solo en Gasolina. Ese álbum era muchísimo más, y los análisis lo dejan clarísimo. Totalmente.
Es que a mí hay una canción de ese disco que me parece una genialidad. Lo que pasó, pasó. Uf, temazo. Un tema de desamor con una aire a merengue que es una maravilla. Y la frase del estribillo se ha quedado para siempre en el lenguaje popular para mandar el pasado a paseo. Justo. Y en el mismo disco, en la otra punta del espectro, tienes Corazones. Vaya cambio. Ahí cambia el chip por completo y se mete en una crítica social durísima, denunciando la falta de medios en las escuelas públicas de Puerto Rico. Esa dualidad es lo que define su genialidad, yo creo. Totalmente. En un mismo álbum te hace bailar hasta reventar y al tema siguiente te está dando un bofetón de realidad social. Exacto. Demuestra una versatilidad que muy pocos artistas tienen, y menos en el momento de su mayor éxito comercial. Esa mezcla de fiesta y crítica en un mismo disco es increíble y me hace pensar en el lenguaje que usaba, porque no era solo qué decía, sino cómo lo decía, ¿verdad? Justo. Las fuentes hablan mucho de su estilo único, esa capacidad para crear frases que se te meten en la cabeza y no salen. Es que ese era su superpoder. Era un maestro del eslogan. Sí. Su estilo, mezclando el Spanglish con la jerga de la calle de Puerto Rico, lo hizo sonar auténtico y a la vez súper accesible para el público bicultural, sobre todo en Estados Unidos. Claro. Sus palabras no eran solo letras, eran la banda sonora de una generación. Lo fascinante es que puedes hasta clasificar sus frases. ¿Ah, sí? Sí. Tienes las de fiesta pura y dura, los ganchos para la discoteca. El estás dura, 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 por ejemplo. Ese. O el pasito a pasito, suave, suavecito de Despacito, que, a ver, la canción es de Luis Fonsi, pero su parte es tan icónica que es imposible no asociársela a él. Imposible. Esa colaboración lo puso en una órbita estratosférica, claro. Exacto. Pero luego está la otra categoría de frases, que para mí es la que explica su conexión tan profunda y duradera con la gente. A ver. Son las frases de empoderamiento, de superación. Ah, muy interesante. Los artículos recogen varias que son para enmarcar. Los grandes no nacen, se hacen. Buah. Aprendiendo del fracaso llegamos al éxito. Hay una que me parece brutal. La mente es un campo de batalla. Sé su comandante, no su soldado. Es potentísima, sí. Y luego está la más directa, la que le conectaba con cualquier chaval de barrio. Si yo pude, ustedes también pueden. Es que eso es un mensaje muy poderoso. Convirtió sus canciones en algo más que música. Eran casi manuales de autoayuda para gente que venía de abajo. Eso es. Y esto me lleva a la otra gran jugada maestra del personaje, la que muchos pasan por alto, su visión para los negocios. El Big Boss. Porque detrás del artista, que ya era un genio, había un empresario que era un auténtico tiburón. Un visionario sin más. Su plan desde el principio fue ser independiente. Sí. Montó su propio sello, el Cartel Records, en 1997. En el 97. ¡Qué barbaridad! Si aún no era nadie a nivel mundial. Nadie. Y las fuentes dejan claro que no se lo inventó, ¿eh? Se inspiró directamente en los capos del hip hop de Estados Unidos, en gente como Jay-Z y su sello Rockefeller Records. Vio el modelo y dijo, esto es lo que quiero yo. Exacto. Vale. Ser independiente suena muy bien en teoría, la libertad artística y todo eso. Pero en la práctica, ¿cómo se traduce eso en poder real? Buena pregunta. ¿Dan las fuentes algún ejemplo concreto de cómo le benefició en el bolsillo más allá del romanticismo? Porque ahí es donde se ve el poder de verdad. Claro que sí, y es un ejemplo aplastante. Gracias a ser dueño de sus másteres, de sus grabaciones, tenía un control y un poder de negociación que no tenía ningún otro artista latino en esa época. Ninguno. En una entrevista con Rolling Stone lo resume perfectamente. Cuando eres independiente, eres libre. Un ejemplo práctico. Despacito. Venga. Al ser independiente, no fue un mero artista invitado en el remix. Pudo negociar como un socio llevándose un porcentaje de las regalías mucho mayor. O sea que no era un asalariado de la canción. Para nada. Estaba negociando de tú a tú en el mayor éxito musical de la década. ¡Jo! ¿Es que eso es jugar en otra liga? Totalmente. Y no se quedó ahí el beneficio. Creó un modelo. Su éxito como artista independiente fue el que abrió la puerta para que la siguiente generación de estrellas, Bad Bunny, Karol G, esos mismos, pudieran petarlo a nivel mundial sin estar atados a las grandes multinacionales. Demostró, como dice un analista, cómo comercializar lo marginal sin tener que vender tu alma por el camino. Y además de la música, el tío se expandió a otros terrenos. Fue un pionero en eso también. Está latino en firmar un contrato de ese calibre con la marca. El primero, ¿eh? Y luego está la película, Talento de Barrio, en 2008. Se lanzó como actor protagonista y la peli reventó la taquilla en Puerto Rico. Vaya. Todo formaba parte del mismo plan, convertir el reggaetón en un pilar de la cultura popular, llevarlo mucho más allá de las discotecas. Sí, sí.
Vamos, que mientras otros estaban de fiesta, él estaba en una esquina con una calculadora y un plan de negocio a 10 años vista. Es que es para flipar de verdad. Si lo piensas, ¿cómo se mantiene un artista relevante durante más de 30 años? Es la gran pregunta. Pasó de vender casetes grabados en un garaje a hacerse viral en TikTok con temas como Shaky Shaky o el Con Calma Challenge. Sí, una locura. Él mismo dio la clave en una entrevista en el podcast Alofoque. Dijo algo como: lo que me separó de los demás fue, sin duda, ser siempre un estudiante, evolucionar con el mundo. Y has dado en el clavo. Esa es la clave de su legado. Ha sido un puente entre generaciones. Totalmente. No es solo que les abriera las puertas a artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro o Mike Towers, que eran unos críos cuando sonaba Gasolina. Que ya es mucho. Ya es mucho. Pero es que lo más fuerte es que se convirtió en su colega. ¿Cierto? Cuando el trap latino explotó, él no se quedó mirando desde su trono de rey del reggaetón clásico. Se metió en el barro y colaboró con ellos en temas como el remix de Tú no mete cabra. ¿Se actualizó? No se quedó anclado en su época dorada. Participó activamente en la siguiente. No se convirtió en una vieja gloria, que es lo que les pasa a muchos. Para nada. ¿Siguió jugando en primera división? Exacto. Su habilidad para adaptarse, esa capacidad camaleónica, demostró una cosa muy importante. Para que el reggaetón no muriera de éxito y llegara a dominar la música mundial como lo hace hoy. ¿Necesitaba cambiar? Necesitaba evolucionar, mezclarse, adentrarse en la cultura global. Y él no solo lo entendió, sino que fue el primero en hacerlo y en marcar el camino. Es verdad. Por eso hoy vemos a Bad Bunny rompiendo todos los récords de streaming, o a Rauw Alejandro montando espectáculos de primer nivel. No es ninguna exageración decir que Daddy Yankee les enseñó cómo se hacía. Entonces, si hacemos un resumen final, queda clarísimo que Daddy Yankee es mucho más que el rey del reggaetón. Muchísimo más. Es un arquitecto cultural, un letrista que ha metido sus frases en el vocabulario de medio planeta, un empresario visionario que inventó un nuevo modelo de independencia en la industria y, por encima de todo, Una figura inspiradora. exacto, una figura que ha inspirado a millones de personas con su historia de superación. Un auténtico jefe. Y para cerrar, hay algo en las fuentes que da para pensar. Mencionan su retirada y lanzan la pregunta: ¿qué viene después de El Cangri? Buena pregunta. Y esto me lleva a una reflexión final. Daddy Yankee no solo ayudó a definir y nombrar el reggaetón, demostró que un género que nace en los márgenes puede acabar dictando el ritmo de la cultura popular mundial. Sin duda. Ahora que se ha ido, la pregunta no es solo quién va a ocupar su trono. La pregunta de verdad es: ¿cómo va a evolucionar un género que, por primera vez en su historia, ya no tiene la guía activa de su arquitecto principal? Uf, qué bueno eso. ¿Puede el edificio mantenerse en pie o incluso crecer más alto ahora que su fundador ya no está al mando de las obras?